la necesidad de tener un esposo, caen muy fácil. Pero Dios tiene un especial cuidado sobre este tipo de mujeres junto con sus hijos. La ternura y el cuidado de Dios se extiende a las mujeres que están solas, ya sea una viuda o divorciada o que esté sola, pues. ¿Por qué? Porque Dios es el único que conoce y entiende la verdadera situación de una persona con esas características. Hay muchas razones por las cuales una mujer puede estar sola actualmente, criando a sus hijos y enfrentándose a la vida, que es bastante dura. Si de por sí es dura, en una situación de sola, pues, es muy complicado. Hay muchas preguntas que están ahí en el aire. ¿Por qué se quedó sola una mujer? Bueno, fue abandonada por su marido, o ella abandonó al marido, o nunca se casó pero tiene un hijo, está sola con sus hijos porque simplemente quedó viuda, en fin, ¿sí? Hay múltiples razones. Cualquiera que sea la razón, bueno, la realidad es que están solos, ¿sí? Pero también Dios tiene cuidado de ese segmento de la iglesia. Debo anotar nuevamente que hay también casos que son los menos en comparación con las mujeres, pero también hay hombres solos que están criando hijos, y aquí tenemos un número de ellos, y bueno, siguen estando en esa soledad, pero el porcentaje pues es incomparable, no hagan de cuenta que está así, es muy, siempre el número de mujeres solas es muchísimo mayor que el de hombres solos. Entonces una mujer que está sola pues se enfrenta a muchas situaciones muy difíciles, como por ejemplo se deprime constantemente porque ve la situación, ve los hijos, ve cómo están las cosas y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Hay sentimientos de culpabilidad, temores de enfrentar la vida, de criar a sus hijos, ella sola, sienten soledad, de pronto surge la necesidad de rehacer su vida y empiezan una relación con algún varón, pero luego, ay, ¿qué van a hacer mis hijos? ¿Cómo lo van a recibir? Una vez escuché a una muchacha que decía, no, si mi mamá se muere o mi papá se muere, yo no voy a aceptar al esposo o a la esposa que agarre otra vez mi papá o mi mamá. Y yo le dije, bueno, pero tú eres cristiana, ¿no? Dice, sí, pero es que no. Entonces es difícil, es muy complicado una situación así. Una chica precisamente hizo una cuestionamiento. Ella dijo lo siguiente: ¿por qué se hace a un lado a las mujeres? ¿Por qué se les discrimina en algunas iglesias a las madres solteras o a las mujeres solas? Esto después yo me enteré, pues lo dijo porque ella asistía a una iglesia donde era obvio un menosprecio hacia la mujer sola, ¿sí? Por ejemplo, no las incluían en algún servicio en la iglesia, no querían bautizarla, o sea, muchas exageraciones. Pero esta muchacha dijo, ¿por qué se discrimina en las iglesias a las mujeres solas o a las madres solteras o a las viudas, si Dios, que es nuestro Padre, también es soltero? Dijo. Bueno, la respuesta es, bueno, es que Dios no es hombre, ¿verdad? Él no es como nosotros, entonces Él no necesita casarse. Aunque alegóricamente nosotros somos la esposa de Cristo, ¿sí? Pero como su esposa va a vivir por siempre con Él, pues Él nunca se va a quedar viudo, así es que sigamos adelante. Fíjense que hay muchos casos de mujeres solas. Cuando digo solas, estoy incluyendo viudas, mujeres que fueron abandonadas, mujeres que se divorciaron, y muchas de ustedes, o algunas de ustedes, llegaron a los pies de Cristo ya en una condición semejante de soledad. Ya venían con divorcios, ya venían abandonadas o abandonaron, qué sé yo, diferentes situaciones. Pero es necesario evaluar cada caso. Es muy complejo este problema dentro de las iglesias, como dentro de la sociedad. La iglesia no está exenta. ¿Por qué? Porque según la Biblia, que vamos a verlo más adelante, una mujer
las mujeres solas, según la Biblia, tienen que estar sujetas al liderazgo. A falta del esposo, el liderazgo es la que las guía, les aconseja, etcétera. Entonces es complejo porque a veces nosotros ejercemos pues la guianza, el pastoreo, la disciplina inclusive, y cuando no hay conocimiento de causa y alguno de ustedes se da cuenta de alguna acción que nosotros hicimos, a veces nos tachan, nos juzgan muy drásticamente, como ¡ay, les falta amor! Es que yo quiero que traten de entender que cada caso lo tratamos de manera muy individual. Y una vez que lo tratamos, no nos paramos aquí, hermanos, la hermana fulana que es una mujer divorciada, está así por esto, y pues, imagínense, o sea, así no se tratan las cosas, ¿no? Pero sí nosotros abordamos el asunto, y es complicado porque, por ejemplo, mire, se lo voy a ilustrar con 2 ejemplos. Cada primer domingo del mes presentamos a nuestros hijos, los presentamos al Señor. Es una práctica del Antiguo Testamento, pero nada impide que hoy nosotros lo hagamos. Qué bonito es dedicar nuestros hijos a Dios, ¿no es cierto? Y seguramente ustedes han visto aquí cómo pasan las parejas, pero a veces ven a alguna mujer sola con un hijo ya de 10 años y uno de 2 años en los brazos. Pero ustedes probablemente se den cuenta que hay otras que están así, pero que no se las presentaron los hijos aquí. Entonces juzgan mal. Aquí es donde yo les pido que pongan atención y que aprendan prudencia. No es deliberado ni nada más así el asunto, no. Se trata cada caso. ¿Por qué? Porque hay que analizarlo, cómo venían, cómo están ahora, el por qué a veces no se presenta el hijo o los hijos de alguna mujer sola públicamente. Entonces, ¿por qué? Ahí está lo complicado, porque como se trata de manera individual, es muy difícil. Imagínense, no es prudente dar toda información a todos ustedes. Entonces, a veces van a haber mujeres que solas, ¿sí?, que se presentan sus hijos, pero a veces otras no. ¿Por qué? Se lo voy a contestar con este caso que tuvimos aquí en Casa de Oración. Había una mujer que empezó a asistir, y ella, madre soltera, y venía ya con un par de pequeños. Bueno, estuvo allí, estuvo 1 año, 2 años, y de pronto su estómago empezó a crecer. Usted me entiende, ¿no? Entonces nosotros lo notamos. Dijimos, caray, no es casada, ¿cómo está embarazada? Entonces se le abordó y, bueno, pues es que caí, dijo. Bueno, pues arrepiéntase y en fin, ¿verdad? Pero se desapareció y finalmente después dio a luz, parece que se fue a otra ciudad, regresó, dio a luz y ya se presentó en la congregación con un bebé de 6 meses. Entonces ya algunas personas la conocían aquí, tenían tratos con ella. Entonces ella dijo, yo quiero presentar a mi bebé. Entonces ahí le dijimos que no podíamos hacerlo de manera pública. Lo que importaba era hacerlo delante de Dios. Pero ¿por qué públicamente no? No me discrimine, nos decía. No me discriminen, no me hagan un lado, porque mira, el bebé ciertamente no tiene culpa de nada, él es inocente. Pero si nosotros hacemos algo así, estamos enviando un pésimo mensaje. ¿Me estoy explicando? Porque al no ser un mandato así del Nuevo Testamento de presentar a los bebés, al hacerlo de esa manera, las que conocen, no todos conocen, porque es muy grande la congregación y no se conocen todos, pero los que sí se conocen, así como que, oye, pues mira, pues como que no es tan mal, o sea, pues hasta oraron por ella, y es un mal mensaje, se lo tratamos de explicar y más o menos lo entendió. Entonces oramos por ella en la oficina que tenemos acá atrás, y bien, lo aceptó. Varios pastores oramos por el bebé y lo presentamos delante del Señor. Bueno, y ella siguió arrepentida supuestamente. Al paso de un tiempo, otra vez la pancita le empezó a crecer. Y dijimos, caray, oiga hermana, ¿qué pasó? Y otra vez, no, es que caí.
Ay, bueno, pues algo grave hay aquí. Igual se desapareció y cuando ya dio a luz se volvió a presentar con su nuevo bebé y lo quería presentar. Y le dijimos, hermana, no, ok, el bebé no tiene nada que ver, pero tratamos de llevar al arrepentimiento y todo lo que tiene que ver, porque en la casa de Dios también debe de haber orden, ¿sí o no? Y pues nosotros somos los que Dios autorizó para ejercer la disciplina. Y bueno, la llevamos al Señor para que se arrepintiera, etcétera, pero no le presentamos al bebé, menos en el segundo, y luego de hombre diferente. Entonces dijimos, no. Oramos por el niño, sí, pero ok, ahí siguió, no, hermano, que perdón. Bueno, ok, pasó un tiempo y al rato otra vez, oiga, no. O sea, ese ya fue un caso al extremo, ¿entienden? Pero esto se los comento no para exhibirla a ella, porque ella se fue ofendidísima de la iglesia, diciendo que aquí no hay amor, que nada más a los hijos de ciertos hijos de ustedes se les presenta y a sus hijos no. Imagínate, de diferentes padres, de una chorrera de niños. O sea, no está bien eso, ¿me explico? O sea, la Biblia no concilia con eso. Entonces, ella no estuvo dispuesta a sujetarse a la disciplina del Señor y se fue muy ofendida. No, me voy a ir a un lugar donde sí me acepten, donde le dejan tener 15 hijos de 15 hombres diferentes, pues tal vez haya por ahí alguna iglesia, que sí las hay. Pero entonces el tema, hermanos, es muy complicado. ¿Alcanzan a entender más o menos? Entonces, lo que les pedimos a ustedes es prudencia en sus comentarios. Si no tienen conocimiento de causa, mejor no comentar nada, para no hacer tropezar a los débiles o a los nuevos, para no avalar incluso conductas incorrectas de gente que dice cristiana, se mete entre los cristianos, pero viven licenciosamente, no viven conforme a la palabra de Dios. Entonces, hay muchas situaciones por medio de las cuales mujeres quedan solas, criando a sus hijos. Hay otras que sí fueron abandonadas por el marido, otras simplemente quedaron viudas y de pronto se vieron en una situación real de, ¿y ahora qué hago con mis 3 hijos? Es muy complicado para ellas, pero Dios es un Dios que incluye a todo aquel que se arrepiente. Dice la Biblia que Él escogió de lo peor que había en el mundo. Y eso de escogió se refiere a los que vinieron a Él en respuesta al oír el Evangelio. ¿Sí? Lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo que no es para deshacer lo que es. ¿De dónde venimos todos? Del mundo. ¿Y cómo veníamos? Todos traemos un pasado negro, pero el Señor nos perdonó y nos limpió. Bueno, este segmento de la iglesia, que son las madres solas o las mujeres solas, es un segmento que también debe ser atendido, y las mismas promesas para todos las incluye a ellas. Están incluidas ahí. Por ejemplo, 1 de Pedro 5:7. Al estar en una condición de madre soltera o de viuda o abandonada o como haya sido, bueno, aquí hay promesa del Señor. 1 de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, depositando toda vuestra ansiedad sobre Él. Aquí ansiedad también se puede traducir como preocupación, como inseguridad. Entonces, poniéndola ¿en quién? En el Señor. Escuchen esto, las mujeres solas, dice, porque Él, el Señor, tiene cuidado de todas ustedes. Vamos a enfocarlo en ese sentido. Es para todos, pero me voy a enfocar allí. Tiene cuidado de ustedes, mujeres, en su soledad, en su depresión, en su fragilidad, en una situación semejante. Dios es el único que puede suplir toda necesidad, llenar el corazón para que
la mujer en esta condición o el hombre en esta condición salgan adelante. Entonces Dios está prometiendo que Él te va a ayudar a llevar la carga. Hay mujeres que vivieron licenciosamente, este es otros casos diferentes, y llegan a los pies de Cristo, y los hijos que tienen fueron hijos que tuvieron en amaciato o se metieron con un hombre casado, y cuando llegan al conocimiento de Cristo y empiezan a oír la palabra de Dios, se sienten muy mal, tienen sentimientos de culpabilidad. Pero yo quiero decirles que si se han arrepentido genuinamente delante del Señor, Él ha perdonado sus pecados y los ha borrado, ¿entienden? Para que se vaya el sentimiento de culpabilidad. Lo que ahora hay que hacer es enfrentar las consecuencias de esas situaciones en las que cada quien nos hemos metido. Entonces, Él quiere llevar nuestra carga, perdonando nuestros pecados, pero también Él quiere ayudarnos, sostenernos, consolarlas. ¿Para qué? Para que puedan seguir adelante. Lo único que el Señor te pide es que confíes en Él, porque dice, depositando toda vuestra ansiedad en el Señor. O sea, toda tu intranquilidad, tu inseguridad, tus temores, depositarlos y confiar, porque sin fe, que dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted es una mujer que está en una condición de soledad, viuda o como la razón que sea, usted confíe en el Señor, deposítele en Él sus cargas y el Señor la va a sostener. Esa es promesa del Señor. Vamos al Salmo 68, versículo 5, que es el salmo que tomamos de inicio, porque aquí hay una promesa que incluye, pero habla de manera específica con este tipo de situaciones en una mujer. Fíjate lo que dice. Salmo 68, 5 dice que Dios es padre de huérfanos. O sea, un huérfano es el que no tiene su papá natural. Ok. La Biblia, de alguna manera, me falta tiempo para explicar todo el tema, pero a la mujer que quedó sola la compara como una viuda. O sea, no tiene a un hombre que forme un matrimonio. Entonces está sola. Entonces dice que Dios es padre de huérfanos. ¿Quién es el padre de tus hijos en este caso? Pues Dios, imagínate, padre. Y como padre, Él va a suplir las necesidades. Como padre te va a guiar a tus hijos. Como padre va a cuidar tu entorno. Como un buen padre, padre de tus hijos. Esto es lo que está diciendo Dios mismo, que Él es. Dice, padre de huérfanos y, ¿qué más dice? Defensor de viudas. Y vamos a ponerlo así, defensor de mujeres que están en una situación frágil, que puede ser de viudez o de abandono o como sea, pero están solas. Él es defensor de este tipo de mujeres, pero de una manera especial. Hay muchos versículos en las Escrituras, pasajes enteros, donde Dios reprochaba el maltrato a las viudas, donde Dios, por ejemplo, a los gobernantes de Israel les reprochó que cuando había un juicio donde estaba involucrada una mujer sola, una viuda, y el juez menospreciaba a la viuda y ejercía el derecho en favor del que le daba dinero, Dios les hablaba fuerte y les decía, así como ellas están viudas, así sus mujeres quedarán viudas. O sea, Dios al tener un cuidado especial por la mujer, porque está en una fragilidad, el que se mete con una mujer viuda o sola para engañarla, para abusar de ella, para hacer cualquiera que se traspase los límites, se está metiendo con Dios. Entonces, ¿quién es tu defensor, mujer? Dios. El que quiere engañarte y el que quiera fraudearte porque te ven mujer sola, se va a meter con Dios. Encomiéndale a Él tu causa
y tú vas a ver con tus propios ojos cómo Dios obra a tu favor. Una de las recriminaciones fuertes que Jesucristo, nuestro Señor, hizo a los líderes de Israel de su tiempo fue: ustedes, les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, les habló muy fuerte y les dijo que devoráis las casas de las viudas. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Qué significa que devoraban ellos, los líderes de Israel, las casas de las viudas? Lo que sucedía era que los líderes de Israel, cuando sabían que se había muerto Epafrodito González, ellos investigaban si había dejado bienes, si había dejado herencias a la viuda, obviamente. Entonces, si se daban cuenta que le había dejado un negocio, 2 casas y una buena cantidad asegurada allí en el banco, ellos llegaban, ponían cara de piedad y decían: no, hermano, no se preocupe, nosotros la vamos a cuidar, que era responsabilidad de ellos. A falta del varón, ellos tenían que guiar, nosotros le vamos a decir, pero sabe una cosa, tiene que entregarnos todo, porque nosotros ahora la vamos a dirigir. Y las despojaban, y eso era un abuso, y el Señor se lo recriminó en su cara. Por eso este texto que estamos leyendo, que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, es porque Dios tiene en un lugar y en un cuidado especial a este tipo de mujeres. Así es que hay que respetar a las viudas y hay que respetar a las mujeres solas. Amén. Pero sigue diciendo, dice el versículo 6, dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. O sea, te injertó en la familia de Dios, como cantábamos hace un rato, ¿verdad? Somos uno en Dios, somos una familia, etcétera. Sí, ahora hemos sido injertados, hemos sido adoptados y formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de toda lengua, tribu, nación, raza, sin distinción de posición social o económica. Y eso es algo maravilloso que es distintivo del cristianismo. Pero vean el versículo 6, dice que el Señor saca a los cautivos a prosperidad. Aquí los cautivos tienen que ver, cautivos de sus temores, tiene que ver con el versículo 5 también, de que una viuda pues, es una mujer con muchos problemas internos, como ya expliqué, los huérfanos pues no se diga. Pero el Señor dice que saca a los cautivos a prosperidad. Aquí prosperidad en el hebreo se traduce también por libertad. O sea, el Señor quiere darles una libertad a todos, pero están incluidos este segmento de la iglesia, las mujeres solas. Pero luego dice: mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Qué significa eso? Miren, hay un dicho, no sé si sea mexicano, ¿no? Porque ahora que estábamos en Suecia, nos dijeron un refrán que yo pensé que era mexicano y no era mexicano. Bueno, este dicho dice que hay de todo en la viña del Señor. ¿Ha oído ese dicho? Y tiene su sentido. Fíjese, así como hay mujeres virtuosas que son solas, viudas o solteras o madres solteras, y han demostrado un virtuosismo en su comportamiento, han demostrado los frutos del Espíritu, son mujeres irreprensibles, que se conducen en santidad, con integridad, y son ejemplos para muchos. También está la otra parte, porque hay de todo en la viña del Señor. Pero miren, hermanos, hemos tenido mujeres muy rebeldes, ¿sí? Que se les complica la condición de soltería o de soledad, o que están solas. Todavía en algunas mujeres, cuando, por ejemplo, una mujer que trabaja, tiene un negocio, tiene gente subordinada a su liderazgo, ella es la dueña de un negocio, o mujeres que dirigen toda una empresa y lo hacen con bastante sabiduría y lo hacen muy bien y la empresa desarrolla y crece. Este tipo de mujeres, como se acostumbran a ordenar, se acostumbran a mandar, se dan casos, por ejemplo, que el subgerente es un hombre pero está subordinado a ella.
Entonces ella le puede decir, oye, ¿me sirve un café por favor? Y el otro, sí, pues una atención. Oye, quiero que hagas esto por favor, mira, estas son las instrucciones de este día, por favor, y le ordena a un varón. Entonces esa mujer en un momento dado, alguien le comparte, se arrepiente, recibe a Cristo, el Señor la recibe en la iglesia, pero sus costumbres y su manera en cómo se desarrolló, si no entiende o va entendiendo cabalmente las instrucciones, la palabra de Dios, el orden de Dios, y todo está aquí en la palabra, si una mujer así, aunque sea cristiana, si no lo entiende, va a causar muchos problemas. ¿Por qué? Porque como está acostumbrada a ordenar, a mandar, pues al rato hasta al pastor le truenan los dedos. No, estas cosas se hacen así. Ay, se me apareció. Y no, pero también hemos tenido muchos casos, un buen número de casos de mujeres que dirigen empresas o tienen sus propios negocios, dan asesoría, o sea, tienen un liderazgo allá afuera en el mundo de los negocios, pero que se han convertido y lo han entendido, y algunas sirven en los distintos ministerios, y son mujeres que al entender se vuelven sumisas, y ellas entienden que así como ellas dan órdenes y los otros les obedecen, ellas entienden también su papel y no les cuesta mucho trabajo porque han entendido y se niegan a sí mismas y son obedientes y son gente muy capaz. Pero la cosa sigue siendo complicada porque cuando no existe este entendimiento, la cosa se pone difícil, ¿sí? Ahora, y más cuando no hay un liderazgo de varones sólidos en una iglesia, las mujeres pueden tomar la iglesia. Sí, hay iglesias donde desde la que dirige la alabanza hasta la que hace los anuncios y todo lo hacen las mujeres y los hombres ahí sentados, y tú dices, ay, aquí hay un desequilibrio. No que la mujer no participe, pero el liderazgo es del varón. Bueno, seguimos adelante con otra promesa muy, muy bonita, muy interesante. Abra su Biblia en Isaías 54:4. Ahora ya voy a incluir, cuando digo abra su Biblia, le voy a decir encienda su Biblia, porque ahora ya muchos traen su computadora y su smartphone y no sé cuánto, su iPad, o ¿cómo se llama? El iPad. Isaías 54:4. Mi hermano dice, yo ya traigo mi hijo. Yo traigo mi hijo. Bueno, Isaías 54:4, ¿ya lo tiene ahí? Mire, esta promesa que vamos a leer, déjame explicarle brevemente. Es una promesa dada a Israel como nación, ¿sí? Y Dios habla de manera alegórica y pone el ejemplo como de un esposo con la esposa. Israel de ese tiempo de Isaías habían abandonado al Señor y alegóricamente lo maneja como si hubiera un matrimonio que se fueron y abandonaron a Dios, ¿sí? Entonces, ciertamente, aunque es una promesa para Israel, esta promesa también nos alcanza a nosotros, porque también somos ahora hijos de Dios. Leamos pues Isaías 54:4. Le dice el Señor a Israel, no temas, porque una de las distintivos de una mujer sola es el temor. Lo primero que le dice es no temas, para tratar de infundirle seguridad. Y esto te dice el Señor, no tengas miedo, confía, tranquila, confía en mí, no temas, le dice, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. ¿Cuál era ahí la vergüenza? ¿A qué se refiere Dios ahí? Que había quedado como viuda, sola. Dice, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque cuando ellos se alejaron de Dios es como una mujer que abandona al esposo. Y es como una mujer viuda, ya no tiene marido. Pero esto le trajo muchas consecuencias.
Israel se volvió al Señor. Y dice, y por eso la promesa, versículo 5, porque tu marido, dice, es tu hacedor. Ahora fíjate bien, ¿quién es ahora el marido de una mujer viuda, de una mujer sola? El Señor. El Señor es el que va a protegerte, como un marido lo hace, a dirigirte, etcétera, a sustentarte, como está estipulado en Efesios 5, que el marido es cabeza de la mujer. Ahora el Señor es tu marido, tu hacedor, dice. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada, y aquí utiliza un símil, como una mujer abandonada, aquí le cambia un poco el significado, que a fin de cuentas es como mujer sola. Fíjate lo que dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, porque así está una mujer abandonada o sola, pasan muchas tristezas, dice, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, o sea que el marido en su juventud se casó con un hombre, pero de pronto malandrín le dice, ¿sabes una cosa? Ya no te quiero, no quiero nada contigo, y la repudia, la abandona y se va con otra mujer. Y ella se queda sola. Dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné. Y aquí ya le dice a Israel, Dios se tuvo que apartar de Israel. Y aquí le da otro segmento de la relación de Dios con Israel, o la relación de Él con nosotros. Por un breve momento te abandoné. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que hace separación entre nosotros y Dios. Por eso Él nos invita una y otra vez a la reconciliación, a los que somos cristianos, y al arrepentimiento de todos tus pecados, el que todavía no sigue a Cristo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Mira esta frase, pero te recogeré, o sea, te volveré a cobijar con grandes, digan todos grandes misericordias. ¿Por qué? Porque es un Dios, el Dios que tenemos es un Dios misericordioso, paciente, Dios lleno de gracia, o de favor, un Dios de amor, perdonador, pero también es un Dios justo. ¿Entienden? Bueno, ese te va a recoger con grandes misericordias, dice el versículo 8, con un poco de ira, o sea, de enojo, porque Dios se enoja. Escondí mi rostro de ti por un momento, mientras estuviste en tu pecado. Pues la voluntad de Dios no es que pequemos, por eso la Biblia dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Un abogado, un defensor que sale a favor nuestro. Yo morí por él en la cruz. Dice, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y así podemos ver muchos pasajes en la Biblia de cómo Dios, la viuda, cuando el tiempo de Elías, ¿se acuerdan? De Eliseo, casos de viudas que aparecen allí, cómo Dios las sustentaba, cómo Dios las cuidaba. Lo mismo Él quiere hacer con las mujeres que de alguna manera forman parte de la iglesia, pero que están solas. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, porque allí vamos a encontrar principios. Vayan buscando 1 Timoteo. Aquí vamos a encontrar principios que nos ilustran, nos enseñan sobre el trato y el cuidado a las mujeres que por alguna razón están solas. La Biblia llama viudas, pero se entiende que las que están solas, para que de alguna manera nosotros pues aprendamos sobre esto, porque debe de haber un entendimiento en toda congregación. ¿Ya tienen 1 Timoteo? Ahora capítulo 5, versículo 3. Estas son las instrucciones, hermanos, apostólicas, precisamente del apóstol Pablo a un pastor llamado Timoteo, que era muy joven, no tenía mucha experiencia. Él había iniciado la congregación
Y Pablo se enteraba de situaciones que estaban sucediendo en la iglesia que Timoteo pastoreaba, y el Espíritu Santo le inspiró esto que hoy tenemos como escrituras inspiradas por Dios para el gobierno de la iglesia. ¿Están listos? Ok. 1 Timoteo 5:3. Pablo le dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Ah, caray, ¿qué algunas se hacen pasar como viudas o qué? Porque dice las que en verdad lo son. Bueno, vamos a responder adelantito esto que dice Pablo. Pero lo primero que quiero mencionar es la palabra honra. Honrar aquí se refiere respeto a la mujer que está sola. Pero también incluye una observancia hacia la mujer que es sola para ayudarla en sus necesidades, en sus situaciones de crianza con los hijos, de trabajo. O sea, hay múltiples situaciones que una mujer sola enfrenta. Hay un episodio en el libro de los Hechos, capítulo 6, donde aparentemente había discriminación a las viudas de los griegos. Y hubo disensión porque creció el número de los discípulos, y en aquel tiempo, como había persecución a causa de ella, un buen número de cristianos entraban en pobreza extrema. De manera que los que tenían posesiones, dice que las vendían y llevaban el dinero a la iglesia, y los apóstoles administraban para suplir las necesidades fundamentales de los que estaban en una situación muy apremiante. Y aquí había problemas de la distribución del mantenimiento diario de las viudas. Entonces dice Hechos 6 que los apóstoles dijeron: bueno, nosotros vamos a hacer algo. Guiados por el Espíritu Santo, por supuesto, escogieron diáconos. Fueron los primeros diáconos de la iglesia, a quienes les encomendemos este trabajo. Y esos hombres tenían que reunir ciertos requisitos, como maridos de una sola mujer, prudentes, decorosos, justos, que no hicieran partidismos, gente prudente, que distribuyeran a las necesidades, en este caso de las viudas de los griegos y de los judíos, igual, sin distinción, sin favoritismo, sin compadrazgos, o como usted le quiera llamar. Y eligieron a varones con unos rasgos de carácter de Cristo notables. Y los apóstoles dijeron: para que nosotros podamos seguir dedicándonos a la predicación del evangelio, de la palabra de Dios. Bueno, entonces Pablo le dice: honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué dice las que en verdad lo son? Porque algunas mujeres de la sociedad en Éfeso, donde estaba esta iglesia, se corría la voz de que en las iglesias cristianas había como un espíritu fraterno, como un espíritu de amor y de cuidado. Entonces el que estaba en una necesidad, de alguna manera se le ayudaba con consejo, o a veces con el pan cotidiano. Entonces eso se corrió fuera, la gente se daba cuenta. Entonces mujeres que no tenían que ver nada con Cristo se aprovechaban de la situación, y por eso Pablo le da esta instrucción: honra a las viudas que en verdad lo son. Porque estas llegaban y se anotaban en la lista de viudas, pero algunas no eran viudas, sino querían aprovecharse de la bondad y de la generosidad y del buen corazón de los cristianos. Y fíjese que eso sigue sucediendo el día de hoy. Casi no hay reunión, por no decir que no hay ninguna reunión, donde al final de cada reunión se acerque a alguien y diga: oiga, pastor, ¿sabe? Yo necesito que me ayude. ¿En qué le podemos ayudar? Bueno, es que me dijeron que aquí ayudan. Pero ¿en qué consiste su ayuda? Una vez una persona llegó y me dice a mí, estaba hablando conmigo, me dice: yo sé que aquí son bien buena onda, me dijeron que aquí ayudan y yo estoy en una necesidad apremiante. ¿Y qué necesita? A ver, dígame, a ver si podemos ayudarlo. Es que necesito 800,000 pesos, dice. Y yo hice lo mismo que usted, así. Pero como nacimos una noche, pero no nacimos anoche, y la escritura aquí nos advierte de este tipo de personas,
Ah, sí, es que necesitas 800,000 pesos. Sí, y pues mire, vine a la reunión de ayer del sábado y es un montón de gente, y luego al de las 8, y es un montón, y ahorita ni se diga, son miles de personas que llegan aquí, y si cada uno me da 100 pesos, no, pues ya la hice, hasta me va a sobrar, dice. Ah, mire, ¿y qué le hace suponer a usted que le vamos a dar 800,000 pesos? Pues es que ustedes son cristianos, ¿o no? A ver, ¿qué harías tú? No, bueno, la Escritura nos instruye a las que en verdad lo son. Entonces hay mucha gente que se mete así, y nosotros tenemos que juzgar, o sea, discernir y preguntar. A veces que viene gente, oiga pastor, fíjese que así, ¿tú eres miembro de la congregación? Y algunos se ofenden, tengo 5 años. No se enoje, es que es obvio, tenemos que preguntar, porque tenemos que ayudar a los que en verdad lo son, mayormente de la congregación, porque somos una comunidad, pero algunos se ofenden. Entonces, desde los tiempos apostólicos se dan este tipo de situaciones, de gente que abusa, gente que incluso viene a las reuniones, se sientan y te ven así específicamente. Y si alguno se sale, no se evidencie así o sea, porque se meten entre nosotros y se sientan junto a ti. Ahora no sospeches de tu hermano que está allí. O a lo mejor puedes sospechar, pero empiezan a hacerte plática y al final de la reunión te dicen, oiga, fíjese que tengo a mi esposa enferma, y te sacan una receta toda arrugada del año 2005. Y te dicen que su esposa se está muriendo en el hospital y que necesita 500 pesos. Y como tú eres muy buena onda, tú eres un cristiano generoso, entonces te sacan 500 fácil, o 100. Pero luego se brinca para acá. Y en una reunión le puede bajar a 5 o 10 personas 100 pesos. Y ahí son 1,000. Pero por servicio. Y los hemos detectado, Entonces, escúcheme bien. Siempre que alguien le pida, pregúntenos. O sea, si no lo conoce, claro, si ustedes son amigos y se conocen, bueno, ese es otro asunto. Pero si no lo conoce, diga, no, a ver, espéreme, y hable a cualquiera de los pastores, porque hemos detectado muchas veces y de continuo este tipo de gente que no son, y que abusan de la generosidad de los cristianos. ¿Sí? Sigamos adelante, pues, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Versículo 4. Fíjese, hasta aquí algunas mujeres solas o viudas a lo mejor ya pensaron y dijeron, híjole, qué tremendo, pues al final, pues yo soy viuda, voy a decirles que me ayuden porque estoy en una situación. Bueno, todavía no acaba la lectura. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos, o alguna mujer tiene hijos que ya se valen por sí mismos, o nietos, no se queda allí, tiene hijos o nietos, dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia. ¿Qué tienen que aprender los hijos de una mujer sola? A ser piadosos. ¿Qué significa ser piadosos? Significa a una actitud solidaria que deben de tener los hijos y los nietos por los familiares, sus familiares, en las situaciones que requieran ayuda. Obviamente está refiriendo a hijos cristianos, porque los del mundo, pues esos ni fu ni fa, ¿no? Ahora, seguimos leyendo. Aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia. Y dice, no termina ahí, y aprendan a recompensar a sus padres. ¿Qué significa recompensar? Es una palabra que en el griego significa devolver un beneficio recibido.
Y qué interesante esta parte de este texto, porque dice, si alguna viuda, o mujer sola tiene hijos o nietos, dice, aprenden esos primero a ser piadosos y a recompensar, a devolver un beneficio recibido. ¿Cómo? Se los voy a ilustrar. ¿Se acuerdan cuando nacieron? ¿Sí o no? Yo no sé, los que dijeron que sí, yo no sé cómo le hacen, no, yo no. Pero sí me acuerdo cuando tenía 5 años, pero lo que sí les puedo asegurar es que cuando eran bebés que nacieron, tú despertabas a las 3 de la mañana y despertabas a tu mamá. ¿Quién te atendía? Díganlo. ¿Tu mamá te atendía a las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana, si no, pregúntale a la viejita. Y luego despertabas y todo, ustedes entienden, ¿no? Todo. Pero como era tu mamá, ella te cuidó, te bañó, te aseó. Nunca dijo, ay, qué asco me da mi hijo. No, y tu papá el otro día iba a trabajar como búho, así con nosotros, todo desvelado. Y trabajaba, vamos a juntar para la cunita. Y trabajó arduamente para que tú tuvieras una cunita cuando menos. Y te cuidaron y te llevaban a pasear, te llevaban a los juegos y te empezaron a educar y empezaste a crecer. Y cuando te enfermabas, tu mamá no se quitaba de ahí de la cama y te cuidó tu mamá. ¿Y tu papá? Bueno, yo sé que hay excepciones aquí, que algunos no tuvieron papá, fueron abandonados o qué sé yo, no lo tuvieron, pero en términos generales se da esto. Y aquí la instrucción, escuchen otra vez, aprendan a recompensar a sus padres. O sea, el beneficio recibido, los cuidados recibidos, ahora tú, como un hombre, mujer que ya te vales a ti misma y a ti mismo, no te olvides de tus viejitos. Porque si hay algo que afrenta a Dios, de las cosas más, yo puedo decirlo así, que hieren el corazón de Dios, es que un cristiano, los del mundo pues esos están perdidos en sus pecados, pero que un cristiano no atienda a sus padres, los deje, no veas cuáles son sus necesidades y los abandone. ¿Sí? Hay un grupo aquí de jóvenes que se van a las calles a predicar, a las plazas, y una vez un grupito, entre ellos mi hijo, me dice, papá, estamos yendo a los asilos con los ancianos. Dice, fíjate, cuando llegamos los ancianitos se ponen bien contentos y lloran y nos abrazan, y otro decía lo mismo, y bueno, esto es muy continuo. Déjeme decirle una cosa, los asilos de ancianos no deberían de existir en ninguna sociedad, porque eso habla del desprecio y del abandono. Claro, hay casos donde no tienen a nadie, pero generalmente sucede esto. Yo les dije a estos jóvenes, pregúntale a uno de esos ancianitos si tienen hijos, te van a decir que sí. Pregúntales cuánto hace que no los visitan y vas a ver lo que te dicen. Sí, efectivamente, no, pues que 4 años que no me visitan mis hijos, tengo 4, tengo 3, todos son profesionistas, ay, uno es deportista, y empiezan a hablar de sus hijos muy orgullosas, pero pronto empiezan a llorar, pero me tienen aquí abandonada, me tienen abandonado. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen padres? Levanten la mano. Híjole, casi todos, miren, volteen, levanten la mano, casi todos. Pues a mí nomás me queda mi mami, allá está, autora de mis días, que ya andan rondando los 90. Mi papá ya murió. Bueno, fíjense, casi todos tenemos papás. Ahora, ¿qué haces con tus papás? ¿Qué dice aquí? Que aprendan a qué, a recompensar, a devolver el beneficio. No, es que aparece un niño y tú fuiste niña. Es
es que se comporta como un niño. ¿Y tú cómo te comportabas? Y te aguantó. No sean ingratos, hermanos. Porque esa ingratitud es una ofensa en contra de Dios. Los ancianos en Israel, los viejitos, y en muchas culturas como la japonesa y alguna que otra por ahí, tienen mucho cuidado de los ancianos, de los viejitos. Fíjate, aquí el gobierno es el que tiene que andarse haciendo cuidado de los viejitos. Y por cierto, es un cuidado que, bueno, da lástima, ¿no? A la vez. Pero yo me acuerdo cuando mis padres comenzaron a envejecer. Yo me acuerdo cuando mi padre se tuvo que jubilar porque pues ya no daba para más, ya estaba anciano y se jubiló y recibió una pensión. No, yo dije, no, qué tremendo, una cantidad exorbitante de 1,200 pesos al mes. Entonces es obvio, bueno, estás viendo, él siempre se valió por sí mismo y muy trabajador, pero tuvo que jubilarse, entró en la vejez, ya no podía igual, ya no le daban el mismo trabajo, se tuvo que jubilar, su pensión de 1,200 y aumenta como 3 pesos cada año y los sueldos de los diputados, ustedes saben cómo está todo el rollo, ¿no? Ellos se reparten todo, pero en fin, no es culpa de ellos. Ahora, el asunto allí me involucraba a mí, yo en lo personal, yo voy a hablar por mí, no por mis hermanos, porque ellos también hacen lo suyo. Pero a mí el Señor me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer por tus padres? Esta escritura me habló a mí, Dios me estaba hablando a mí, ¿qué vas a hacer? Entonces yo hablé con mi esposa, porque yo sentí claramente de llevar a mis padres a vivir a mi casa y cuidarlos, porque ya lo requería. Y estuvimos de acuerdo, nuestra familia es sólida en fin, Dios nos permitió construir una casa y ahí les hicimos un cuarto para ellos. Y ahí estuvieron y nosotros velamos como la Biblia nos enseña. Ahora, yo lo hice porque la Biblia me estaba diciendo y porque yo dije, bueno, pues es que son mis padres y mire, le voy a contar algo. Cuando mis padres no eran cristianos, yo estaba chiquillo, que tendría yo como 6 años, 7 años. Mi padre, pues un hombre mundano, como cualquiera, hacía de las suyas. Entonces, yo escuchaba eventualmente que mis padres discutían. Entonces, una familiar de mi mamá le dijo, deja ese hombre, yo te pago el divorcio, le dijo. Y yo, ¿divorcio? ¿Qué será eso? Y oyendo todo. Entonces, cuando llego a la escuela, yo estaba en primer año, le digo a la maestra, oiga maestra, ¿qué es divorcio? Dice, bueno, mira, divorcio es cuando los papás o una pareja se separan y cada quien se va por su lado y se casan con otra mujer, tienen otros hijos. Yo dije, no, miren, eso me pegó bien fuerte, yo me acuerdo. Entonces, yo llegué a mi casa y yo no hallaba cómo decirle que no se divorcien. Yo no sabía ni abordar el tema siquiera, yo nomás estaba así. Pero llegó ese familiar de mi mamá y le volvió a decir, yo te pago el divorcio, yo pago el abogado. Y mi madre a lo mejor ni se acuerda, pero fíjese cómo yo lo escuché, me acuerdo, ahorita se me vino a la mente. Ella dice, no, ya decidí no divorciarme. Y dice, porque yo no quiero dejar a mis hijos sin un padre. Bueno, eso yo ahora se lo agradezco. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tuvimos a nuestro padre como haya sido, pero al paso del tiempo conoció al Señor y se volvió un hombre amador del Señor, un hombre sabio, etcétera, y que desarrolló su carácter en el Señor y ahorita ya está con Él. Bueno, esa acción de mi mamá, oiga, yo no sé si mis hermanos lo sabían o no, pero todo eso se me vino a la mente. Yo dije, no, pues mi mamá hizo mucho por mí, mi papá igual. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Corresponder. ¿Entienden? Pero lo que yo ignoraba, yo lo hice porque el Espíritu Santo me motivó, me impulsó a hacerlo. Pero Dios me bendijo de una manera, hermanos,
extraordinaria, que rebasó cualquier límite en todos los sentidos. Y yo un día le dije al Señor: oye Señor, gracias, me has bendecido en todo. Y Él me dijo: honraste a tus padres. Hay una recompensa aquí, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Yo los animo, hermanos, a que no se olviden de sus viejitos, que los respeten, los amen. Sí, ya se hacen como viejitos, y a lo mejor hasta tienen que usar pañales ya de adulto. Bueno, pues cámbiaselos como Él te los cambió. Esa es su otra expresión del cristianismo. Los jóvenes de hoy menosprecian a los padres bien horrible, no hay respeto, no hay nada. Todo eso se está acabando, hermanos. No dejemos, al menos nosotros como cristianos, morir eso que es parte del cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjate, el texto dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué es bueno y agradable? Recompensar a tus padres. Pero en esa recompensa no cometan el error, porque tendemos a irnos al desequilibrio, ¿no? De que no le dan a la esposa a los hijos por darle a su mamá. No, el orden es ahora al hombre casado, tu esposa, tus hijos. Y si tú tienes ya en tu corazón y en tu mente entendido esto, Dios te va a bendecir, créemelo. Ahora, a través de los años, hay veces que yo digo: ay, yo quisiera hacer esto, o sea, ayudar a alguien, hacer algo, y Dios me lo da. O sea, ya viene y luego: mira, ya suplió el Señor. Qué tremendo. Pero ya es un recorrido que algunos tienen que iniciarlo apenas. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Ahora, sigamos en el versículo 5. Primera instrucción sobre la mujer sola. Segunda dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Aquí habla de algo muy importante. Aquí quedar sola significa sin familiar alguno que le ayude. Una mujer ya sola, viuda, no tiene a nadie. Debo decirles, hermanos, que aquí hay mujeres en esa situación. Y por razón de la enseñanza, ahora es prudente decirlo. No es tocar trompetas ni nada, porque pues es una ordenanza de la Biblia. Pero Casa de Oración por años ha sostenido algunas viudas, algunas mujeres que están en una condición así, o que fueron de plano abandonadas y no tienen absolutamente a nadie. Y se les apoya, algunas pagándoles la renta con sus alimentos básicos. Y quiero decirle que eso es parte del uso que se le da a las ofrendas, a los diezmos que voluntariamente ustedes traen a la casa del Señor. Aparte de misiones y muchas otras cosas para hacer la obra del Señor. De manera que cuando alguno de ustedes no corresponde en esa gracia del Señor, en generosidad, alguno puede estar siendo mezquino, ¿entienden? No se olviden de la obra del Señor, porque lo que estas mujeres reciben, los huérfanos que están en la casa de Josías, y todo eso es parte de lo que todos damos para la obra del Señor. Entonces, no lo detenga. Fíjese, hay algo que yo admiro de los cristianos en los Estados Unidos y de algunos países europeos, y lo estaba comentando con Tony, porque él vivió muchos años en Estados Unidos. Le digo: oye, yo observo algo aquí, porque me daba cuenta cuando voy allá de unos rasgos muy, muy interesantes en cuanto a la generosidad cristiana de algunos cristianos en los Estados Unidos, sobre todo, de que cuando ya son ancianos, ya hacen su testamento: no, pues que a mi hijo la casa de Hollywood, ay sí, no, y que para mi hija esto, y reparten todo, y en su testamento incluyen la iglesia. Yo le digo: fíjate que, yo le decía a Tony: oye, eso se me hace algo tan especial. Y Tony me explicaba, dice: mira, es que lo que pasa es que aquí en los Estados Unidos ya hay una cultura de la generosidad, ya es parte de eso. Ellos así los forman
Desde niños les enseñan a dar. Y muchos cristianos todavía ellos lo piensan de esta manera. Bueno, Dios me bendijo, yo le reparto a mis hijos, pero también dejo esto para la iglesia, para misiones. Y dejan una propiedad o algún bien o dinero y lo incluyen ahí. Y yo digo, qué cosa tan interesante. Porque a veces, no una vez sino varias veces, ha habido gente que me dice, oiga pastor, fíjese que yo recibí una herencia. Ah, sí, y dice, ¿tengo que dar? Ay, esa pregunta ni me las haga. No es que tiene que dar, es que es algo, si Dios te está bendiciendo. Yo me he dado cuenta que los que menos tienen son los que más dan. Es más, hay un episodio en el Evangelio donde Jesús está así, parado junto al arca de las ofrendas. ¿Lo ha leído? Y está allí, dice, y estaba mirando todo lo que todos echaban. O sea que Dios sí ve lo que damos. Y de pronto una mujer viuda, dice, que tenía 2 moneditas, como 2 moneditas de 10 centavos. Vino y los puso ahí en el cofre de las ofrendas. Pero era todo lo que tenía. Entonces Jesús vio eso y alzó la voz y dijo, hey, escúchenme todos. Esta mujer viuda dio más que todos ustedes. Les estaba dando una enseñanza. Entonces unos se molestaron y dijeron, ¿cómo si yo di una fuerte cantidad? Sí, pero ella dio todo lo que tenía. Tú diste de lo que te sobraba, de la bendición de Dios, de lo que excedió a lo que tú requieres para vivir. Pero esta viuda puso todo lo que tenía, dio 100%. Y miren, hemos tenido varios casos de mujeres solas que no quedaron desamparadas. Y de pronto dicen, ¿sabe qué, pastor? Vendí una casa y yo traigo este dinero para la casa del Señor. Yo digo, ay, es una mujer viuda y todavía con un espíritu tan generoso. Bueno, esto tiene que irse desarrollando en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, no olviden a sus viejitos. Y si Dios te ha bendecido y pone en tu corazón, no es ninguna manipulación de nada. Y cuando ya estés entregando el equipo, haces tu testamento y di, para las misiones, para los niños de la casa hogar, para las viudas o para la predicación del evangelio o lo que necesite, dejo también esto en mi testamento. Sería, si se hiciera una cultura, al menos en esta congregación, Dios nos ha bendecido, creo que vendría más bendición, ¿sí? Porque no se ha detenido y los misioneros que se han enviado, bueno, habla de la generosidad de ustedes, pero algunos tienen que entrar en este nivel, porque miren, hemos descubierto a través de los años, últimamente, que algunos de ustedes que vienen de iglesias donde les quitaron hasta el anillo de matrimonio, les quitaron hasta los zapatos y los desvalijaron, los fraudearon, se los transearon, los robaron, les vieron la cara, los asaltaron en despoblado y ya, ¿qué más me falta? Les quitaron muchas cosas y se dieron cuenta después que los habían defraudado, les quitaron sus pertenencias, los engañaron y se sienten mal y frustrados. Y ahora ya conocen la verdad, pero se van al otro extremo y ahora no disparan ni en defensa propia. O sea, no dan ni para nada, ni para el papel del baño. O sea, se van al otro lado. No, hermanos, los extremos, los desequilibrios son dañinos. Tenemos que entrar en el equilibrio. Y el hecho de que alguien abuse de estas cosas no invalidan los mandamientos que están aquí. Y la Biblia sí habla de dar. Así es que el Espíritu Santo siga haciendo su obra para que a nadie le falte cuando menos lo necesario. Sigo leyendo para terminar. Pero dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Claro, no tiene quien le ayude, pero ahí está la iglesia. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Significa a viudas que estaban ahí en la iglesia, pero que de pronto le daban rienda suelta.
y un hijo, querían que lo presentaran, y otro hijo, y querían que lo presentaran, y otro hijo, y no, dice, no, esta se entregó a los placeres, ya rebasó, dice, no, mujeres así no, están violentando los principios de Dios. Dice el versículo 7, manda también estas cosas, y aquí es donde se extrae el principio de manda también estas cosas. ¿A quiénes? A las mujeres solas. Ahí es de donde se extrae el principio de que una mujer que no tiene su esposo necesita estar sujeta al liderazgo, como toda la congregación, pero de manera para su protección al liderazgo de cada congregación. Manda también estas cosas, dice, para que sean irreprensibles. ¿Quiénes sean irreprensibles? Las mujeres solas. O sea, que tengan testimonio, que se conduzcan como mujeres cristianas, que no anden allí haciendo sus cosas ni nada. No. Dice el versículo 8, porque si alguno, se entiende que tiene familiares necesitados, no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, que en primera instancia el orden es esposo, esposa, hijos, y luego ya los padres y los demás, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. O sea, no se está comportando como un cristiano, y es peor que un incrédulo. El veredicto es muy fuerte, ¿no? Es peor que un incrédulo. Versículo 9, para terminar, hasta el 15 dice, sea puesta en la lista solo la viuda, y nombra una serie de requisitos que son, leámoslo, sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años, no, que haya sido esposa de un solo marido. O sea, aquí significa que fue fiel a su marido toda su vida, que nunca le puso los cuernos o que andaba ya coqueteando con... No, de esas no, dice. Aunque ya sea cristiana, no tuvo mal testimonio y no puede entrar en esa lista. Versículo 10, que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos o servido a ellos, a los hermanos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas. O sea, en la lista de ayuda. ¿Por qué? Aquí te dice, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Qué significa eso? Que cuando las viudas en aquel tiempo eran sostenidas y ayudadas, ellas se comprometían a servir solamente al Señor y daban toda su vida para el Señor. Entonces dice, viudas jóvenes no, porque rompen su compromiso, porque por ahí les brinca la liebre y ¡ay! Un hermanito le gusté y a mí también y pues nos queremos casar. Entonces ya abandonan su compromiso. Yo hasta la muerte para el Señor. Y al rato dice, no, mejor dice en el versículo 2, incorriendo así en condenación. O sea, condenación no del infierno, sino que al no cumplir lo prometido de servir al Señor, pues trae mal testimonio, etcétera. Dice, quebrantando su primera fe, se refiere al compromiso de servir a Dios y a la iglesia. Y fíjate el versículo 13, respecto a las mujeres solas jóvenes. Y también aprenden a ser ociosas. O sea, están solas ya, que trabajen, que hagan algo. Porque si las sostienen, no, dice, mira, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Por qué se rieron? Porque sí es cierto, ¿verdad? Déjame decirle, en 32 años que tiene esta congregación, hemos tenido problemas con este tipo de mujeres, Sí, con mujeres solas, madres solteras o viudas jóvenes, y son bien chismosas. Algunas, ahí está el otro lado de mujeres también que dan muy buen testimonio, gloria a Dios por ellas, pero sí hemos tenido problemas de este tipo de mujeres que andan allí chismeando. Y mire, siempre que usted identifica una mujer sola, viuda, soltera, divorciada, como sea, pero que esté sola y que ande, léale estos versículos, o acuérdese y exhórtela y dile, no, mira, ¿sabes qué? Sé prudente, no conviene que tú andes allí de argüendera.
Pareces comadre de lavadero. No, no le digas así, porque se agarran y olvides. Bueno, entonces nos quedamos en que aprenden a ser como comadres de lavadero. Esa es mi versión. Ahora, fíjate, termina el versículo 14 y dice: quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué? Se casen. Pero no hay dónde, dicen algunas. Bueno, es que eso ya está en la soberanía de Dios si te da un esposo o no, pero tú debes de dar testimonio. Amén. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia por el mal testimonio, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Sabes a quiénes se refieren? Viudas, mujeres solas, que empezaron a darle rienda suelta. Y se iban con un hombre y luego se metían con un hermano en la iglesia y andaban así. O sea, habla de inmoralidad sexual aquí. Dice, no, algunas ya se han apartado en pos de Satanás. Y termina el versículo 16 diciendo: y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, o entiendes, alguna mujer sola, que las mantenga. ¿Ven cómo es el orden en la iglesia? Y no sea agravada la iglesia. ¿Entienden esa frase, no? No sea cargada la iglesia de más, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, las que están en esa situación, hay una partida en el presupuesto para ayudar. Y así. Pero déjame terminar con una historia, 2 minutos, bien bonita, que está en la Biblia, que yo le invito a que la lea en la noche antes de acostarse. Es un libro cortito, es el libro de Ruth. Es bien bonito ese libro. ¿Por qué? Se lo narro en 2 minutos. Mire, había un matrimonio del pueblo de Israel. Ella se llamaba Noemí y el marido se llamaba Elimelech. Pero dice que vivían en Belén, y Belén significa casa de pan. O sea, en la casa de Dios siempre hay. Pero hubo un tiempo en que escaseó el pan, dice, la provisión. Entonces Elimelech dijo: no, vámonos a Estados Unidos. Vámonos a otro país buscando el mejoramiento económico para darle de comer a su esposa, y tenía 2 hijos. Y bueno, al no confiar en el Señor, se salió de la voluntad de Dios y se fueron a otro país. Y estando allá, se murió.
sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart. In this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in the synth waves. Feel you near in the pulsing haze. Inside your world where we collide. You lost the rhythm in my mind. In my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine. In this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong. And this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in the synth waves. Feel you near in the pulsing haze. Inside your world where we collide. You lost the rhythm in my mind. In my mind. And in silence between the beats I find your voice. In the flicker of the lights I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love will always stay.